de variables separables, pero con valores iniciales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de establecer un valor inicial? Entonces, nosotros tenemos, esto es el valor inicial, y esta es la ecuación diferencial, que es lo que aparece en la descripción de esta infografía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Resolvemos la ecuación diferencial, en este caso por el método de variables separables, y además tenemos una condición, ¿ya? Tenemos entonces un valor inicial. ¿Qué hacemos con estos valores iniciales? Una vez que nosotros despejamos el i, o sea, es decir, encontramos la solución general, vamos a reemplazar estos valores para determinar la constante c, y así encontrar una solución particular. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este tipo de ejercicio? Al igual que en la clase anterior, ya lo vamos a resolver por el método de variables separables. Voy a copiar acá diferencial de i de x más xy igual i. ¿Qué es lo que hacemos? Distribuimos entonces ese diferencial. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a escribir la derivada de i con respecto a x, y factor este lo voy a pasar restando menos x por i. ¿Ya? Entonces lo que hice fue pasar restando. ¿Con qué intención? De factorizar el i, porque tengo i ahí y tengo un i acá. Entonces lo paso restando y generamos esa diferencia. Recuerde que tengo que separar las variables. Las variables x se tienen que ir con el diferencial de x, y las variables y se tienen que ir con el diferencial de y. Pero en este caso nosotros tenemos dos y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una factorización por factor común monomio. Entonces, si yo factorizo el y, vamos a obtener y por cuánto me da y, por 1 menos y por cuánto me da xy, por x. Y ahí he logrado separar las variables. Dejé el y multiplicado por un paréntesis que contiene los x. Ahora voy a separar este diferencial y lo voy a distribuir. Por lo tanto, el y lo voy a pasar dividiendo, y el x lo voy a pasar multiplicando con su variable. Entonces esto nos va a quedar de y dividido en y va a ser igual a 1 menos x por el diferencial de x. Entonces lo que hice fue distribuirla y separarla por variable. Ahora lo voy a igualar a 0. Entonces nos va a quedar ¿de qué forma? Este de i partido en i lo voy a escribir como 1 partido en i por el diferencial de i. ¿Ya? Y esta expresión que está en el lado derecho de la ecuación la voy a pasar al lado izquierdo, y esto nos va a obtener entonces 1 menos x diferencial de x igual a 0. Una vez que nosotros llegamos a este paso, lo que vamos a hacer en la siguiente etapa es integrar, ¿cierto? Entonces integramos a cada lado de la ecuación, integramos acá a cada lado de la ecuación. Entonces vamos a integrar, ¿y qué nos quedaría? Era la integral de 1 partido en i por di menos la integral de 1 menos x de x, igual a la integral de 0, ¿ya? Eso nos va a dar un 0 o una constante. Nosotros siempre lo escribimos como una constante. A continuación, tenemos que integrar cada uno de esos integrandos. Recuerde que el integrando acá va a ser 1 partido por i, y el integrando acá es 1 menos x. Entonces, integramos. La integral de 1 partido por i, eso va a ser logaritmo natural de i, menos, y acá tenemos la integral de 1 de x, ¿ya? La integral de 1 de x es x, voy a escribir acá el paréntesis, es x menos la integral de, bueno, pongo el menos, y la integral de x es x cuadrado medio. X cuadrado medio. Y eso va a ser igual a la constante. Una vez que nosotros obtenemos eso, lo que vamos a hacer es obtener el valor de i, ¿cierto? Yo necesito encontrar este valor de i. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con este que está restando al logaritmo de i? Lo voy a pasar al otro lado de la expresión y lo vamos a pasar sumando. Entonces, obtenemos logaritmo de i va a ser igual a mire, este es el signo negativo, le cambia el signo a todo lo que está dentro, ¿cierto? Por lo tanto, si este es x,
con el signo de afuera va a quedar como menos x. Y si lo paso al otro lado, va a quedar como más x. El signo negativo le cambia el signo al menos x cuadrado medio, quedando en más x cuadrado medio. Pero si lo paso al otro lado de la ecuación, va a quedar como menos x cuadrado medio. Más la constante que tenemos ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de este procedimiento? ¿Nadie? Ya, continuamos. Yo necesito el valor de y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la función exponencial en ambos lados de la ecuación. Logaritmo Euler elevado al logaritmo natural de y va a ser igual a Euler elevado a x menos x cuadrado medio más c. ¿Cuál es la finalidad de aplicar la exponencial? Que la exponencial con el logaritmo natural son inversas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en este caso? Se elimina el Euler con el logaritmo natural y solamente nos queda y. Y eso es igual a Euler elevado a x menos x cuadrado más c. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, podríamos separar acá. Podríamos separar y podríamos separar el c, la constante que está ahí. Entonces esa constante, x menos x cuadrado, lo puedo escribir como por un Euler elevado a c. ¿Ya? Porque si yo me quisiera devolver, conservo la base y sumo los exponentes. Y me da exactamente eso. Por lo tanto, esto es una igualdad. ¿Ya? ¿Y cuál es la intencionalidad de escribir el Euler elevado a c? Entonces nosotros sabemos que Euler elevado a la constante nos sigue dando una constante, dado que Euler también es una constante matemática. Entonces Euler elevado a la constante nos sigue dando una constante. ¿Cómo lo escribimos finalmente? Como I igual a ¿qué? Este Euler elevado a c es c. Ahí lo tenemos denotado. Por Euler elevado a x menos x cuadrado. Y ahí obtenemos nuestro I. Pero a continuación vamos a utilizar la condición inicial, pues el valor inicial. ¿Y qué establece ese valor inicial? Dice que acá está de y de 1 es igual a 3. Entonces aquí consideran lo siguiente, que el valor que está dentro es el x, y este valor que está afuera es el y. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esos valores? Vamos a reemplazar. ¿Y dónde vamos a reemplazar? En esta igualdad que nos quedó acá. Cuando encontramos el y, cuando encontramos la solución general, vamos a despejar c, con la intención de poder evaluar, reemplazar en y reemplazar en x. Entonces, si yo despejo c, ¿qué me quedaría? El Euler elevado a x menos x cuadrado está multiplicando a c, por lo tanto va a pasar dividiendo. Euler elevado a x menos x cuadrado, eso va a ser igual a la constante c. Y nosotros sabemos que tenemos una condición inicial que dice que y evaluado en 1 es igual a 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que reemplazamos? Donde hay un y, ¿qué es lo que vamos a escribir? Recuerde que ese lo voy a reescribir para que no quepa duda. Acá. Este va a ser el valor de x y este va a ser el valor de y. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar. Donde hay un y, voy a escribir un 3. Y donde hay un x, vamos a escribir un 1. Y eso es igual a la constante. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso era, creo que aquí me faltó el x cuadrado medio. Era x cuadrado medio, x cuadrado medio y x cuadrado medio. X cuadrado medio y aquí está el medio. Entonces, resolvemos eso, ¿ya? Al resolver este ejercicio, acá esta operación, vamos a obtener lo siguiente. 3 dividido por Euler elevado a 1 menos, y ahí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos x cuadrado medio, o sea que haría 1 al cuadrado es 1, partido en 2 es un medio. Y eso va a ser 3 partido en Euler, 1 menos un medio,
y eso lo podríamos subir. 3 Euler elevado a menos 1/2. Recuerde que cuando tenemos un exponente en el denominador y lo queremos subir, sube con el exponente negativo. Entonces, este valor, 3 por Euler elevado a menos 1/2, es igual a la constante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este valor? Con este valor de la constante. Lo vamos a reemplazar en nuestra solución general, ¿cierto? O sea que nosotros sabíamos que teníamos en nuestra solución y es igual a, habíamos dicho que era igual a c por Euler elevado a x menos x cuadrado medio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar ese valor de c acá. ¿Con qué intención? De encontrar una solución que sea particular. Y así encontramos la solución particular. Entonces al reemplazar nos quedaría y es igual a c. ¿Pero quién es c? Sabemos que c va a ser 3 Euler elevado a menos 1/2 por el Euler elevado a x menos x cuadrado medio. ¿Ya? Y aquí lo que podríamos hacer es juntar los Euler, ¿ya? Porque tenemos multiplicación de potencia de igual base. Entonces voy a conservar el 3, que es la constante, conservar la base, que es Euler, y sumar los exponentes. Entonces nos quedaría x menos x cuadrado medios menos 1/2. ¿Y qué obtuvimos? Una solución particular. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna duda? Ya. Pasamos entonces a la siguiente. El siguiente ejercicio lo van a tener que resolver ustedes, porque tenemos que aprovechar la misma clase para poder ejercitar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos como resumen del ejercicio? Tenemos la ecuación diferencial, pero además tenemos una condición inicial. Entonces resolvemos la ecuación diferencial por el método de variables separables, ¿cierto? Y vamos a llegar a esta solución, ¿cierto? A esta solución general. ¿Qué hacemos una vez que obtenemos la solución general? Despejamos el valor de C. Van a existir ecuaciones en las cuales el C va a quedar expuesto inmediatamente como una solución explícita, ¿ya? También podría ocurrir ese caso en que C quede inmediatamente despejado, ¿ya? Si queda inmediatamente despejado, podemos reemplazar al tiro, ¿ya? Una vez que nosotros obtenemos esta solución general, despejamos C y aplicamos este valor inicial. Entonces recuerde que el que está dentro del I, ¿ya? I de 1, ese es el valor de X. Y el que está al lado derecho de la igualdad es el valor de Y. Reemplazamos esos valores y al reemplazar obtenemos el valor de la constante. Ese valor de la constante lo reemplazamos en la constante de la solución general para obtener una solución particular de esta ecuación diferencial. El siguiente ejercicio lo van a resolver ustedes, ¿ya? Entonces, y para esta actividad vamos a dar 5 minutos para poder resolver este ejercicio. Comience, por favor.
Ya, vamos a resolver la ecuación diferencial con valores iniciales, para que podamos ir corroborando si lo que ustedes encontraron es lo mismo que voy a determinar yo, ¿ya? Ante cualquier duda, le pido que por favor me consulte para aclararlas inmediatamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá, primero es separar las variables. Nos podemos dar cuenta inmediatamente que lo podemos resolver por variables separables. Vamos a multiplicar el y por el diferencial de y el x cuadrado por dx. Una vez que llegamos acá, vamos a igualar a 0, de y menos x cuadrado de x igual a 0. Ya tenemos separadas nuestras variables, el y está con su diferencial de y el x con el diferencial de x. Por lo cual vamos a aplicar la integral en ambos lados de la ecuación. ¿Qué nos resultaría acá? La integral de y por di menos la integral de x cuadrado por dx es igual a la constante. La integral de y es y cuadrado medios menos la integral de x cuadrado, eso es x al cubo tercio, igual a c. Acá tenemos una ecuación con una fracción con coeficiente, tenemos una ecuación con coeficiente fraccionario. Entonces lo que vamos a hacer es transformarla a una ecuación con coeficiente entero. Para hacer eso, multiplicamos por el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Entonces multiplicamos el 6 por cada uno de ellos. Si multiplico el 6 por el primer término, el 2 en el 6 son 3. 3 por y cuadrado es 3 y cuadrado. Lo que hice fue multiplicar el 6 por cada uno de los términos, ¿ya? Y entonces simplifico el 2 en el 6, 3. El 3 en el 6, 2, ¿cierto? 2x al cubo, y acá nos quedaría 6 veces la constante. Pero nosotros sabemos que una constante multiplicada por 6 sigue dando una constante, por lo tanto lo dejamos como c. Tenemos 3y cuadrado menos 2x al cubo va a ser igual a c. Y miren lo que ocurre en este caso. Inmediatamente c queda de forma explícita, ¿ya? Inmediatamente queda de forma explícita. Por lo cual yo podría ocupar inmediatamente el valor inicial para poder determinar esa constante y luego reemplazar, ¿ya? Entonces vamos a proceder de esa manera para poder determinarla. Entonces tendríamos 3 por el y, que es 0, al cuadrado, menos 2 por x, que también es 0, al cubo, es igual a la constante. Entonces, ¿cuánto nos daría la constante? 3 por 0 al cuadrado, menos 2 por 0 al cubo, eso resulta ser 0, y 0 es igual a la constante. Entonces ya nosotros ya sabemos el valor de la constante, inmediatamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el valor de y, ¿cierto? O sea que nosotros a partir de este paso vamos a despejar y. Voy a dividir la pizarra y voy a continuar arriba. Entonces, continúo acá. Teníamos 3y cuadrado menos 2x al cubo igual a c. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejar y. Por lo tanto, el 2x cuadrado lo voy a pasar sumando. C más 2x al cubo. ¿Qué voy a hacer con el 3? Lo voy a pasar dividiendo. Lo podría haber hecho todo en el mismo paso. Lo voy a pasar dividiendo y lo voy a pasar dividiendo acá, el 3. Y luego voy a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda y cuadrado en raíz es igual a la raíz de la constante más 2x al cubo dividido en 3. Ahora, como el valor del índice, este es una raíz cuadrada, es igual al exponente de la cantidad subradical, podemos simplificar esos valores y obtenemos el y. Y ese valor de y es igual a c más 2x al cubo dividido en 3. ¿Qué vamos a hacer nosotros a continuación? Reemplazamos el valor de la constante. Y nosotros sabemos que nuestra constante es 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar?
nos va a quedar 0 más 2x al cubo dividido en 3. Hacemos esa suma y obtenemos la solución particular. Entonces tenemos acá 2x al cubo tercio en raíz. ¿Y eso qué es? Esa es la solución particular. ¿Dudas del procedimiento? ¿Ninguna? Ya. Entonces ahora tenemos que hacer el segundo ejercicio. Comience, por favor. Cinco minutos para resolver el ejercicio número 2.
Vamos a revisar el ejercicio número 2. El ejercicio dice que dy de x es igual a Euler elevado a i. Entonces vamos a despejar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir dy de x. Bueno, lo voy a pasar inmediatamente dividiendo mejor. Euler elevado a i igual a dx. Una vez que obtenemos eso, lo vamos a igualar a 0. Entonces nos queda 1 partido por Euler elevado a i por di menos dx es igual a 0. Integramos en esta ecuación y nos quedaría la integral de 1 partido por Euler elevado a i por di menos la integral de dx es igual a la constante. Ese Euler elevado a i lo voy a trabajar como Euler elevado a menos i. Y la integral de dx, eso lo voy a resolver inmediatamente y eso nos va a dar x igual a la constante. Resolvemos esto. ¿Cómo resolvemos esta integral de Euler elevado a menos i? Recuerde que cuando yo integro esta operación, nosotros vamos a ocupar la propiedad de la siguiente. Se la voy a escribir acá, por si alguien no la recuerda. La integral de Euler elevado a x de x va a ser igual a Euler elevado a x dividido en a, más una constante de integración. ¿Ya? Ojo con esa integral. Entonces la vamos a aplicar inmediatamente acá. ¿Qué nos quedaría? Euler elevado a menos i dividido por ¿cuánto? ¿Cuál es el coeficiente numérico acá? Menos 1, ¿cierto? Pero Euler elevado a menos x partido en menos 1, eso lo vamos a escribir menos Euler elevado a menos i, ¿cierto? Euler elevado a menos i dividido en menos 1 resulta ser esta igualdad, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con este resultado que nos queda acá. Menos el x es igual a la constante, ¿ya? ¿Qué podemos hacer inmediatamente acá? Podemos encontrar el valor de la constante. Ya algo que quedó de forma explícita, podemos reemplazar, ¿cierto? Entonces recuerde que este es x y ese es el valor de i. Y reemplazamos estos valores. Nos quedaría Euler elevado a menos i, menos el i, que vale menos 1, menos el x, que el x es igual a 0, eso va a ser igual a la constante. Entonces tenemos menos por menos da más, ¿cierto? Entonces Euler elevado a más 1, eso es Euler, y está precedido de un signo negativo, así que nos queda menos Euler. Menos Euler es igual a la constante. Y eso nos va a permitir posteriormente poder encontrar una solución particular. Continuamos acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a despejar el valor de i, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos acá, en este punto. Ese lo voy a trabajar aquí arriba. Es decir, acá. Voy a continuar aquí. Ese paso. ¿Qué necesito acá? Necesito poder despejar ese valor de Euler elevado a menos i menos x igual a c. Eso lo voy a despejar. Por lo tanto, ese menos x lo voy a pasar al otro lado positivo. Euler elevado a menos i va a ser igual a c más el x. Ese x lo pasé positivo. Nos quedó de esa forma. Voy a multiplicar todo por menos 1 para que esto nos quede positivo. Entonces nos va a quedar Euler elevado a menos i va a ser igual a... Mire lo que va a ocurrir acá. Menos 1 por c va a quedar menos c, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que menos 1 por una constante nos sigue dando una constante. Así que en el siguiente paso lo vamos a dejar solo como constante, ¿ya? Dado que menos c es igual a c.
Entonces nos quedaría Euler elevado a menos i va a ser igual a c menos x. Aplicamos entonces ahora, mire lo que tenemos. En los casos anteriores, ¿qué ocurría? Que nosotros teníamos logaritmo de i. ¿Y qué aplicábamos? La función exponencial, porque son inversas. ¿Qué vamos a ocupar acá nosotros? Acá vamos a aplicar el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Y el logaritmo natural tiene la capacidad de despejar un exponente y pasarlo multiplicando, ¿cierto? Entonces, esta expresión nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría logaritmo natural de Euler elevado a menos i va a ser igual al logaritmo natural de la constante menos x. ¿Qué voy a hacer con ese menos i? Lo voy a pasar multiplicando. Menos i igual al logaritmo de Euler. Menos i por el logaritmo de Euler va a ser igual al logaritmo natural de c menos x. Y ojo acá que cuando un logaritmo natural no tiene base, la base es e. Por lo tanto, aplicamos la propiedad del logaritmo de la base del sistema logarítmico. Cuando el argumento es igual a la base, cuando tienen el mismo valor, eso resulta ser 1, ¿ya? Por propiedades del logaritmo. Entonces, toda esta expresión es 1. Y 1 por menos i, eso nos quedaría menos i, igual a logaritmo natural de c menos x. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Este i no puede ser negativo, por lo tanto, voy a multiplicar todo por menos 1. Por menos 1. Entonces nos queda i es igual a menos logaritmo natural de c menos x. Y nosotros ya conocemos c, ¿cierto? Conocemos c que vale menos Euler. Por lo tanto, vamos a reemplazar ese valor. Y ese valor aquí, igual aquí, chiquillos, nosotros podríamos haber dejado como el Euler, el menos Euler, el igual a la constante. Lo que nosotros podríamos hacer era, podríamos haber dejado el Euler, que es una constante, como Euler simplemente, ¿ya? Si yo multiplico aquí por menos 1, me va a quedar Euler e igual a menos la constante, y menos la constante sigue siendo una constante, ¿ya? Entonces aquí igual nosotros la podríamos haber hecho, lo podríamos haber dejado positivo, así lo vamos a dejar, positivo, ¿ya? Y obtenemos i igual a menos logaritmo natural de la constante, que Euler es la constante, y Euler lo reemplazamos en c, menos el valor de x. ¿Y qué obtenemos acá? Una solución particular. ¿Duda del procedimiento del ejercicio resuelto? ¿Ninguna? Ya, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Vamos, igual que en el caso anterior, también vamos a dar 5 minutos para resolver solo el ejercicio 3. Posteriormente lo resolvemos y pasamos al ejercicio 4. Comience, por favor.
Vamos a corregir el ejercicio número 3. Tenemos ecuación diferencial y además valores iniciales, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es despejar y dejar las variables de y con su diferencial de y y las que correspondan con el diferencial de x. Entonces nos quedaría di dividido en 40i va a ser igual a dx. Y nos podemos dar cuenta en este caso que nosotros lo podríamos dejar de esa forma, pero quizás alguno de ustedes solamente pudo haber pasado el i, que también podría haber sido una alternativa, ¿ya? Que alguien pudiese haber calculado, haber pasado dividiendo el i, dejar el 40 y pasar multiplicando el dx. También podría ser viable, ¿ya? De hecho, lo podemos hacer de esta forma. Y ahora lo podríamos despejar. Entonces nos quedaría 1 partido por i, por di, menos 40 dx. Y eso igualado a 0. Y ahora integramos. Quedaría la integral de 1 partido por i, por di, menos, voy a dejar la constante afuera de la integral, por el diferencial de x igual a la constante. Y acá calculamos la integral de 1 partido por x, y eso nos va a dar logaritmo natural de y, menos 40 por la integral de dx, eso va a ser x igual a la constante. Una vez que nosotros llegamos acá, podríamos reemplazar al tiro o despejar al tiro el i en este caso, y si yo quiero despejar i, ¿qué es lo que hacemos? Aplico una función exponencial a cada lado de la ecuación. Entonces nos queda Euler elevado al logaritmo natural de i, menos, bueno, igual acá debería haber pasado antes el menos 40, ¿ya? Antes de ese paso. Logaritmo natural de i va a ser igual a c más el 40x. Ahora sí voy a aplicar el Euler, la exponencial en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda Euler elevado al logaritmo natural de i va a ser igual a Euler elevado a c más 40x. Y en ese caso voy a separar el Euler elevado a c para dejarlo solo como una constante. Y en el lado izquierdo voy a eliminar el Euler con el logaritmo natural porque son inversas y nos va a quedar solamente i. Y acá voy a dejar Euler elevado a c por Euler elevado a 40x. Y esto es una igualdad, ¿ya? Si yo conservo la base y sumo los exponentes, me da exactamente lo que está arriba. Y obtenemos c, y acá vamos a denotar que Euler elevado a c, Euler elevado a una constante, sigue siendo una constante, por lo tanto voy a anotar esa constante, por Euler elevado a 40x. Voy a continuar en esta segunda columna. Ya. Una vez que nosotros llegamos acá, voy a despejar ahora el valor de c. ¿Ya? ¿Y cuál sería el valor de c? Mira, aquí voy a despejar esta, que tenemos i dividido por el Euler elevado a 40x, y eso es igual a la constante. Y nosotros sabemos que este es x y ese es y. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos 10 dividido en Euler elevado a 40 por 0. Eso va a ser igual a la constante. Y 40 por 0, eso va a ser 0. Euler elevado a 0 es 1. 10 dividido en 1 es 10. Por lo tanto, 10 es la constante. Y eso lo voy a reemplazar en la general. En Euler igual a, I igual a C por Euler elevado a 40x. Y reemplazamos entonces esta constante acá. ¿Y qué obtenemos? Una solución particular. Y va a ser igual a 10 por Euler elevado a 40x. Y ahí entonces obtenemos la solución particular. ¿Dudas del ejercicio número
3. ¿Ninguna? Puede comenzar con el 4, por favor. Cinco minutos, igual que en el caso anterior. Comience, por favor.
Ya, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a separar, vamos a hacer variables separables, entonces voy a pasar dividiendo el i cuadrado. Entonces obtenemos di partido en i cuadrado va a ser igual a 6x a la sexta por dx. Y posteriormente a eso voy a separar esto, lo voy a dejar igualado a 0. Entonces obtenemos 1 partido por i cuadrado por di menos 6x cuadrado de x igualado a 0. Integramos en cada lado de la ecuación, obtenemos la integral de 1 partido por i cuadrado por di menos 6 veces la integral de x cuadrado en dx, igual a la constante. Este i cuadrado lo voy a trabajar como una función potencia, ya lo voy a subir y entonces va a quedar elevado a la menos 2 de di menos 6 por la integral de x cuadrado por dx igual a c. Integramos ahora. La integral de i elevado a la menos 2, eso va a ser, le sumo 1, va a quedar i elevado a la menos 1 dividido por menos 1. Entonces voy a poner ahí el menos. Menos el x cubo, ¿cierto? Entonces va a quedar 6 por x a la sexta era. Y lo puse cuadrado. Ay, mala mía. A la sexta. A la sexta, a la sexta, a la sexta. Entonces queda x a la séptima partido en 7. Es igual a la constante. ¿Ya? Voy a despejar el i. Entonces para poder despejar el i y poder visualizarlo más fácilmente, lo voy a dejar como menos 1 partido por i. Menos 1 partido por i. Y acá tendríamos menos 6 séptimos. Lo voy a pasar al otro lado de la expresión. Ya. Entonces mire lo que voy a hacer. Imagínense que este menos 1 partido por i lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, ¿ya? Para que quedara positivo. ¿Cómo se vería? Se vería como 1 partido por i. Y en este lado quedaría el c, porque aunque yo cambie el c negativo, menos una constante sigue siendo una constante, así que la dejo positiva. Menos 6 séptimos de x elevado a 7. ¿Ya? 1 partido por i, eso lo paso por allá, perfecto. Queda c y ese pasa en negativo. Está bien, está perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con el procedimiento que hice? ¿El paso algebraico? ¿Ninguno? Ya. ¿Cómo hacemos esto? Mire, aquí para que sea más fácil visualizarlo, voy a resolver en la resta que está acá. Entonces nos quedaría 7c menos 6x a la séptima dividido en 7. ¿Cierto? Entonces lo que hice fue sumé el lado derecho y ahora voy a pasar toda esta expresión dividiendo al 1 y el i lo paso multiplicando y así despejo fácilmente el valor de i. Quedaría 7 veces la constante menos 6x a la séptima dividido en, aquí no me va a alcanzar, ahí sí, 1 dividido por 7 veces la constante menos 6x a la séptima y todo eso dividido en 7. Y eso igual, va a ser igual a c. Dígame, Creo que se comió un signo ¿a dónde? hace 2 líneas atrás. Una. Menos o sea, menos 1 partido en X. O sea, ni, perdón. Sí, pues ya está listo, po. Pero queda negativo, po. No, a ver. ¿Por qué no? Si es menos y elevado a menos 1. Claro, porque mire, lo voy a hacer acá el procedimiento. Menos el menos i elevado a la menos 1 va a quedar menos 1 partido por i, ¿cierto? Menos 6 Sí. séptimos de x elevado a 7 igual a c. Si yo despejo esto, entonces quedaría menos 1 partido en i es igual a c más
6 séptimos de x a la séptima, ¿cierto? Y este lo voy a dejar, y esto lo voy a dejar positivo, por lo tanto Ah, ya. multiplico por menos 1, entonces nos da 1 partido por i, menos 1 por c, sigue siendo la constante, menos 6 séptimos de x a la séptima. Sí, Entonces profe. exactamente el mismo. Ya. A mí me sobró un signo. Ah, Vale, perfecto, ya. te No, paso. gracias a usted porque podría haber sido ahí también la duda y podría haber sido un error, así que lo corroboramos que está correcto. Así que muchas gracias y por estar atento también. Ya. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos aquí el i, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro i. Ahí le puse un c. Este es nuestro i, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro i. Ya. Ahí tenemos el i. ¿Qué necesitamos nosotros? Ocupar el valor inicial, ¿cierto? Entonces, para ocupar el valor inicial y encontrar el valor de la constante para determinar una solución particular, necesito encontrar el c. ¿De dónde dónde voy a sacar ese c? Entonces nosotros teníamos que, acá podríamos ocupar este mismo. Vamos a ocupar este. Acá. Voy a ocupar ahí donde puse el asterisco. Voy a despejar ese valor. Entonces nosotros tenemos 1 partido en i, ¿cierto? Acá. Tenemos 1 partido en i igual a c menos 6 séptimos de x a la séptima y conocemos un valor inicial que va a ser i de 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué necesito en este caso? Necesito el valor de c. Entonces voy a pasar este menos 6 séptimos de x cuadrado como 1 partido en i más 6 séptimos de x elevado a 7 es igual a una constante. Entonces voy a reemplazar. Reemplazo este valor es x y ese valor es y. Reemplazo donde corresponda. Entonces nos quedaría 1 partido en y, que eso sería 1 partido en 1, más 6 séptimos de x, es decir, 1 elevado a 7, y vamos a obtener nuestra constante. Entonces esto nos daría más, 1 más 6 séptimos, 1 elevado a 7 es 1, por 6 séptimos es 6 séptimos, igual a la constante. Y ese resultado nos da 1 por 7, 7, más 6 son 13. Y conservo el denominador, 13 séptimos. Y 13 séptimos es igual a la constante. ¿Qué hacemos con ese valor? Lo reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? 1 dividido por 7c, ¿cierto? Entonces, esto es 7 por c, que sería por 13 séptimos. Eso valía c. Estoy reemplazando el c donde corresponde. Menos 6 por x, que x valía 1, ¿cierto? Elevado a 7. Y todo esto está dividido por 7, pero eso es lo mismo que yo escriba por un séptimo. Exactamente la misma expresión. ¿Ya? Imagínense que aquí yo factorizo por el un séptimo y lo dejo afuera. Lo hice ahí. Y ahí dejé la constante. Ahora, resolvemos ese paso. El 7 se simplifica con el 7 y nos quedaría en este caso el x vale 1. Estamos. Ah, no, 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 no. No. Acá. Ya tengo la C, este es x. Estoy reemplazando solo en C. Estoy reemplazando solo en C. ¿Ya? En esta expresión. Ya tengo C y C la que estoy reemplazando. Lo voy a marcar aquí con rojo. Esa es la constante C y esto vale C, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el C es 13 séptimos, reemplazo ese y mantengo aquí el x elevado a 7. Ya resuelvo. Nos quedaría 1 dividido en 13 menos
6x elevado a 7. Y voy a multiplicar inmediatamente. Si multiplico el 1/7 por 13, ¿qué nos daría ahí? 13 séptimos. 1/7 por 6x elevado a 7 nos da 6x elevado a 7 partido en 7, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tenemos? Dos fracciones en el denominador. Tenemos dos fracciones homogéneas de igual denominador. ¿Qué ocurre cuando tenemos dos fracciones homogéneas de igual denominador? Mantenemos el denominador y sumamos o restamos los numeradores según el signo. Entonces lo voy a dejar así. 13 menos 6x elevado a 7 partido en 7. Y eso va a ser igual a la constante. Ya. Ahí tenemos, perdón, esto no es C, esto es I. Por eso está aquí. Esto es I. Ahí sí. Ya. Pero eso igual no lo quiero dejar así. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, tenemos un número partido por una fracción. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Mantenemos el número que está en el numerador e invierto la fracción y pasa multiplicando. Entonces eso va a quedar 13 menos 6x a la séptima. Y eso es lo mismo que escribir 7 dividido en 13 menos 6x a la séptima es igual a I. Y ahí encontramos la solución particular.